Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Un saludo a todos y a todas que nos escuchan en esta semana aquí en el podcast de Levanta. Como siempre, estoy con mi amigo Ervin y tenemos un tema importante para conversar hoy. Ervin, ¿cómo estás? Muy bien, Alonso. Gracias por tu saludo. Y sí, un tema muy importante, como estás diciendo. Un tema muy importante. Yo no sé si asumo que alguien lo ha hablado en su momento, pero pocas veces lo he escuchado y creo que es interesante que podamos intercambiar algunas ideas sobre este título. La exposición de la desnudez en el hogar como abuso sexual. Es grueso. Sí, interesante. Y es que es bueno, como lo estás diciendo, ¿verdad? Porque entramos dentro de la, podríamos llamar la perspectiva individual de cada hogar, dentro de la intimidad. ¿Cómo quiero yo verme y manejarme dentro de mi hogar? Y eso siempre es algo delicado, ¿verdad? Y por eso es que lo vamos a hablar con el sumo respeto, sí. Y simplemente poniendo una perspectiva. Sí, no es una crítica ni un ataque, ni mucho menos, simplemente poner sobre la mesa, como siempre lo hacemos, un tema de conversación para considerar si en alguna manera nosotros en nuestros hogares, y creo que aquí los primeros que se exponen a estos principios somos nosotros, vos y yo, sí, que conversamos sobre el tema, pero es muy importante plantearnos este asunto y evaluar a la luz de las escrituras y del desarrollo saludable de una familia si esto es así. Sí, y es que es posible, para entrar ya en el tema, que pudiéramos estar abusando. Sí, es posible, ¿verdad? Que sin darnos cuenta estemos abusando sexualmente de nuestros hijos. Por eso es que es complicado, porque tenemos que entender que el abuso sexual generalmente se entiende desde una sola perspectiva, de un solo enfoque, ¿verdad? Un abuso físico, claro, por ejemplo. Entonces, por supuesto que la palabra en sí mismo es una palabra pesada, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es posible que estén sugiriendo que algunos padres pueden estar abusando sexualmente de sus hijos, ¿verdad? Dios guarde. Por eso es que lo estamos tocando con la plenitud del concepto que queremos decir, porque estamos hablando de un abuso sin intención, donde los límites sexuales de los padres no son los adecuados. Y esto es lo que vamos a desarrollar en estos minutos de programa. Claro, y es que se entra en una dinámica muy interesante donde en una familia, llamémosle promedio, papá, mamá e hijos, se desarrolla una intimidad familiar, es decir, los tiempos de compartir todos juntos con las comidas, los juegos, las películas, las salidas, las vacaciones, esos tiempos buenos de familia. Pero al mismo tiempo, dentro de esa dinámica familiar y donde nuestros hijos van creciendo desde que nacen hasta que se van del hogar por diferentes etapas de percepción de la sexualidad, de un bebé, un niño, un adolescente, un preadolescente, adolescente, etc. Y necesitamos como matrimonios claramente desarrollar una sexualidad sana, tener una dinámica íntima de pareja sana dentro de la dinámica familiar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o cuáles son los peligros, más bien quisiera preguntar o poner sobre la mesa, los peligros de que en ese desarrollo de la dinámica sexual de pareja necesaria en un matrimonio, bien, no se pongan límites adecuados y de forma, vamos a decir, sin intención o sin darnos cuenta, claro, haya un abuso psicológico sexual, sí, de nuestros hijos. Es importante ese énfasis que estás poniendo de entrar ya en los ejemplos, porque estamos hablando de un abuso no intencional. Claro, no hay una premeditación. Exactamente, sino por medio de un descuido. Y cuando estás hablando de la sexualidad, estamos hablando en las formas de expresar la sexualidad en una pareja, es decir, papá y mamá. Correcto. Y cómo la expresión no adecuada de esa sexualidad puede, no tomando en cuenta los límites que hay que establecer, puede estar sin intención
abusando sexualmente de los hijos, básicamente. Entonces, por ejemplo... Perdón, sí, algo más nada más, claro. para meter ahí la cuchara, como decimos. No solamente la expresión de la sexualidad a nivel de pareja, sino también la desnudez en la dinámica de la familia. Correcto. Es decir, cómo un adulto se presenta delante de sus hijos. Correcto, así es. Perdón, ahora así sí. es. No, Perdón. buenísimo el aporte. Por ejemplo, no atender límites sexuales adecuados en el hogar sería ese mantenimiento de relaciones sexuales que son necesarias en su esposa y esposo, pero sin el cuidado, por ejemplo, de cerrar bien la puerta del cuarto vamos a ver, sin intención a lo que los hijos vean o escuchen. Es decir, el descuido de una relación saludable, bíblica dentro del matrimonio, pero con el descuido de que los hijos puedan poder ver sin intención o poder escuchar sin intención pues el acto que es bendecido por el Señor dentro del matrimonio. Correcto. Entonces, cuidar esa expresión, el momento, la oportunidad, el tiempo, donde esto sea totalmente privado, absolutamente privado. Claro que sí. También otra cosa que podríamos considerar es una mutua estimulación, es decir, besos apasionados, caricias en presencia de los hijos, ¿verdad? Sí, Sobre sí. todo con las parejas nuevas, Claro, ¿verdad? claro, ¿Sí? por supuesto. Y es un descuido al resguardo de la intimidad física que debería cuidar cada pareja. Claro. No estoy diciendo de que está prohibido o es erróneo un abrazo, un beso, etcétera. El problema es cuando se sobreexpone o se sobreestimula, ya entrando en una situación apasionada de pareja. Exacto. Expuesta delante de sus niños. De acuerdo, sí, ese énfasis es importante porque es muy necesario y muy constructivo y muy funcional la expresión del cariño, del amor, de la ternura entre esposos delante de sus hijos. Eso es importantísimo. Pero como vos estás mencionando, es esa sobreestimulación. Exacto. Por ejemplo, no es que estamos diciendo no vamos a tener un beso con nuestra esposa delante de nuestros hijos. Estamos hablando de un beso apasionado, como les estás diciendo, ¿verdad? Caricias que son netamente en la intimidad de la pareja, que se exponen delante, por ejemplo, de hijos e hijas. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, como mencionabas, padres que no van a tener problema, digamos, por la cultura familiar en la que podrían venir, no tienen problema en mostrarse en ropa interior o inclusive desnudos, ¿verdad? Es decir, que no tienen problema, ¿no? Yo no tengo problema de andar desnudo en mi casa porque es mi casa, ¿verdad? Ahora, o no respetar el derecho del niño o la niña a su privacidad mientras se está bañando, mientras se está cambiando, etcétera. Vuelvo al punto. No significa que el padre, cuando entra a la habitación de su hija, tiene una intención torcida, equivocada, que es otro tipo de patología, sino que estamos hablando de sin intención, piensa que esto no es ningún problema. Entonces, por eso es que este tipo de podcast está abriendo la posibilidad de considerar que esas acciones que posiblemente puedan verse como normales, pudieran estar afectando la intimidad del niño o de la niña, su intimidad sexual, y que, como estamos diciendo, que los padres no tengan problema de andar en ropa interior sugestiva tranquilamente enfrente de sus hijos varones, en el caso de la madre, o viceversa. Claro, y más aún cuando los hijos entran ya en una etapa ya siendo niños grandes, hablamos 9, 10 años, o en la preadolescencia, y cuando comienzan a venir los cambios hormonales y de crecimiento, creo que es importante darle cada vez más valor a su privacidad, inclusive de proveer un espacio dentro de las posibilidades de nuestra vida, un espacio de su privacidad, de su habitación, de su espacio para vestirse, bañarse, cambiarse, etcétera, donde su privacidad sea resguardada y no se den estos, como decíamos, no intencionados, pero sí problemáticos acciones de posibles abusos. Así es. Y volvemos al punto. Nos gozamos en la intimidad del matrimonio, en el disfrute que el Señor inclusive nos manda, vuelvo al punto, a disfrutar dentro del seno del matrimonio, inclusive la desnudez dentro del matrimonio. Por ejemplo, Pablo menciona
la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa, en 1 Corintios 7:4. Es decir, la desnudez aquí no lo estamos planteando en ningún momento como un problema. Claro. El problema puede ser en la expansión, dejando esa intimidad entre esposos y llevarlo a otros sitios de la casa donde están otras personas implicadas. Por supuesto que si no hay hijos o hijas o no hay nadie en la casa, Claro, estamos hablando de otro contexto. Sí. Pero estamos hablando de un contexto de familia, ¿verdad? Donde se lleva esa intimidad del lecho matrimonial y se expande fuera de la casa sin ningún problema, sin intención, digamos. Sin intención, pero genera cierto conflicto, cierto daño. Ahora, ¿dónde crees vos que está el problema con esto que estamos hablando de que el esposo o la esposa se exponga ante sus hijos con su desnudez, ¿verdad? O sea, sí, el punto con los niños es que la diferenciación proporcional de su cuerpo con un cuerpo adulto puede resultar abrumador, puede ser vergonzoso, puede ser algo sorpresivo, inesperado. Claro. No así con los hijos en adultez, ¿verdad? Pues ya la proporción física es equitativa, etcétera. Entonces creo que hay un impacto, ¿verdad? de aprendizaje, porque también hay una etapa de desarrollo donde los niños van aprendiendo sobre su sexualidad. Claro. O sea, que estás diciendo que, por ejemplo, una madre con su hija adulta no va a tener el mismo impacto vistiéndose en una misma habitación Claro. que, por ejemplo, una madre y una niña, Claro. ¿verdad? Claro. Donde nos estás hablando de la posible diferenciación proporcional del cuerpo que puede ser abrumador. Sí, Claro. estoy repitiendo tu idea, ¿no? Como para reforzarlo. Inclusive la madurez de los individuos en ese momento, ¿verdad? Es muy diferente la comprensión del desarrollo de una sexualidad o de un crecimiento físico entre mujeres adultas maduras o personas adultos maduros, y la diferencia entre un adulto y un niño expuesto a estas situaciones. Y muy de acuerdo. Y es que hay una etapa normal, digamos, en el desarrollo psicosexual de un niño. Generalmente se establece entre los 3 y 6 años, donde este niño va a entrar en una etapa de descubrimiento, ¿verdad? Autodescubrimiento de manera genital, y también la curiosidad de estar viendo también las características de los otros, de sus pares. Y eso es algo normal. Claro. Como padre no nos vamos a alarmar que nuestro hijo o hija, por ejemplo, busque exponer sus genitales o busque fijarse en los genitales de otro niño o niña. Eso es una etapa normal de su desarrollo, entre 3 y 6 años, ¿verdad? Ahora, esta exploración es normal siempre que se procure que sea equitativa, ¿verdad? Ya en la fase de latencia, es decir, entre los 6 y 12 años, ya, como nos explicabas, ya este desarrollo natural se va a limitar por medio del pudor, la vergüenza, la intimidad y la privacidad. Ahora, esta fase, después de los 6 años, tiene que ser entendida y respetada y confirmada por sus padres, Claro, ¿verdad? exactamente. El problema es que posiblemente los padres están tratando a su hijo de 10 años o de 12 años como si podría tratarlo entre 3 y 6 años. Correcto. Donde, digamos, vamos a ver, donde la mamá puede precisamente en un niño entrar sin problema a la ducha, Claro. ayudar a bañarlo, Correcto. etcétera. Pero qué complicado cuando se repite ese patrón cuando ya el niño tiene 10 años, ¿verdad? Claro, totalmente. Sí, es claro, y creo que es una salvedad muy importante, ¿verdad? Yo como padre de 2 hijas, me acuerdo cuando eran bebés, parte de mi rol como padre fue cambiar sus pañales y en ciertos momentos bañarlas y demás. Han crecido y ya este rol queda totalmente limitado y bueno, limitado no, totalmente anulado por justamente este tipo de conceptos que estamos hablando. Y creo entonces que aquí tenemos que hablar de límites. De este abuso o estas formas de abuso se revierten desde un establecimiento de límites sexuales adecuados. Es decir, como padres, dentro de la relación de la dinámica de la familia, vamos a establecer límites. Por ejemplo, podríamos enseñar al hijo o a nuestros hijos a no entrar al dormitorio o al baño de los padres sin autorización. No porque este sea el campo sagrado o porque sea el lugar prohibido, sino precisamente porque queremos evitar todas estas posibles fugas, digámoslo así, de abusos y de conceptos. Exposiciones sin intención. Exposiciones sin intención e innecesarias delante de nuestros hijos. Y es interesante porque los límites que estás diciendo lo marcan los padres, porque esto no va a necesariamente ser natural en los hijos. Inclusive
en ese periodo de latencia, vuelvo al término, pueden ser hijos de 8 o 10 años que insisten en entrar al dormitorio de su padre, claro, o porque está cerrando qué sé yo, la llave del baño, si desde chiquitito yo podía entrar sin ningún problema. O sea, los límites tienen que estar dentro de los papás, ¿verdad? Correcto. Y son mutuos. Es decir, enseñamos a que no entren en nuestras zonas los lugares de privacidad, pero igualmente nosotros en esas etapas de los padres no entramos en sus zonas de privacidad. Claro. Es decir, tener el respeto de golpear a la puerta en mi caso de mis hijas y preguntar si puedo pasar. No, y aquí no queda en juego la autoridad ni que en mi caso no queda en juego el respeto, el cuidado de la privacidad de la otra persona. Inclusive pienso que si se diera accidentalmente, poniendo comillas, que un hijo ya de 10, 12 años o hija, entra accidentalmente porque nosotros no tuvimos el cuidado de cambiarnos o de cerrar bien la llave del baño, el cerrojo del baño, y entra, es muy importante que nosotros no reaccionemos dándole a entender que, por ejemplo, como si eso fuera un problema implícito, ¿verdad? Claro, algo malo como tal. Sí, decir, y tratar uno de ver nuestra propia desnudez como si fuera algo sucio, como si fuera algo prohibido, como si fuera algo que... Pienso que es con la mayor naturalidad, por supuesto, buscar cómo nosotros cubrirnos, ¿verdad? Y decirle amorosamente a nuestro hijo o nuestra hija, mira, discúlpame, es que me estoy cambiando, mi amor, te pido por favor que salgas, dame un momentito. Claro. Porque si nosotros reaccionamos como si la desnudez en sí, nuestra desnudez, fuera algo malo, entonces allí estamos también no procurando esos límites saludables de la sexualidad. Correcto. También esos límites van en la relación, o sea, en enseñanza a nuestros hijos, pero también entre hermanos, a cuidar de su propia privacidad. Claro. Eso se va a aplicar muy bien cuando se visiten otros ambientes fuera de su casa, por ejemplo. Si están en otro lugar, también están esos mismos principios, esos límites que tienen que ser establecidos. Claro. Pues otro límite podríamos, en padres funcionales, ¿verdad? Es no permitir que sus hijos a cierta edad ya duerman con los padres. Claro. Estamos hablando que creo que es un tema donde se podrían aportar desde muchísimas perspectivas según cada familia, ¿verdad? Porque hay circunstancias, por ejemplo, un hijo adolescente que está enfermo, que necesita cuidado, etcétera, pues bueno, vamos a hacer una excepción. Claro. Estoy hablando cuando ya es común que un hábito que generalmente el niño o la niña se despierte, ¿verdad? Toca la puerta y sabe que puede terminar durmiendo con sus padres, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón? Dentro del marco de lo que estamos hablando, por ejemplo, habemos padres que dormimos en ropa interior. Inclusive hay padres que duermen desnudos, ¿verdad? O tal vez la mujer duerme con un tipo de vestimenta cómoda y demás que bueno, es muy sugestiva y no tiene ningún problema dentro del marco del matrimonio, ¿verdad? Pero volvemos al punto. Cuando ya metemos a un hijo dentro de nuestra intimidad del lecho, entonces es justamente eso, es exponiendo nuestra desnudez, que no tiene nada de malo, vuelvo a repetir, ¿verdad? Pero en el contexto de matrimonio. Claro, sí. Es muy importante establecer límites claros, inteligentes y cómo se transmiten. Creo que vos decías algo muy importante en el hecho de que si accidentalmente esto pasara, no responder de una forma como si fuera algo muy malo o como si la desnudez como tal fuera algo desagradable, sino que estableciendo los límites es importantísimo. Y parte de esas cosas, e inclusive pueden haber otros que no hemos mencionado y que alguien puede, escuchando, piensa o cree que podría también ser algún problema. Sí. Ahora, durante la pubertad, que ese tiempo, ¿verdad?, que todos conocemos de explosión de hormonas, claro. La sexualidad en el niño se muestra gran interés natural y puede sobreestimularse con padres que exponen su cuerpo, despertando diferentes sentimientos de excitación, de pensamientos y demás en las relaciones que se dan, tanto o principalmente madre hacia su hijo, pero también hijas y padres. Sí, y sabemos que ese tema, Alonso, es un tema que no se expone generalmente, que podría, como decimos al principio del programa, podría ser un tema abrumador para nosotros. ¿Cómo es posible, verdad, que podamos estar pensando que mi hijo adolescente o preadolescente
pudiera tener algún tipo de estímulo con respecto al cuerpo de la madre, etcétera, pero es que eso sucede. A nivel inconsciente eso sucede, ¿verdad? Y sobre todo si, vamos al punto, si la madre no cuida sus límites en cuanto a exposición, ¿verdad? Entonces, ese es lo que estamos tratando de decir, ¿verdad? Correcto. Que puede haber un abuso no intencional, vuelvo al punto, de la madre con respecto a su hijo, en este caso de figura femenina hacia una figura masculina. Básicamente entonces hablamos de que un exceso de desnudez y falta de cuidado con respecto a los límites sexuales genera vergüenza y abuso de nuestros hijos, abuso, otra vez enfatizamos, no intencional, y también eso podría conducir a la disfunción en la vida adulta de estos niños. Esas experiencias, y a ver, podríamos inclusive ampliar un poco los círculos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando eso se da, por ejemplo, con algún tío o algún familiar, un primo, etcétera, que por alguna razón se convive con ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando son personas de la familia, pero ser fuera del núcleo de la familia? Es otro aspecto también de muchísimo cuidado en el desarrollo de nuestros hijos. Claro. Sí, y básicamente esto, como estás diciendo, conduce a una disfunción, es que se propaga. Así que como nosotros fuimos creados, si fuimos creados sin límites sexuales dentro del seno del hogar, pues justamente vamos a transmitir esa cotidianidad, esos hábitos a la familia que nosotros formemos, ¿verdad? Son los patrones que se importan a las nuevas familias. Así es, así es. Pues bueno, básicamente ese es el mensaje, ¿verdad?, que hemos querido tener a colación en esta mañana. Es cuidar ese abuso no intencional que podríamos tener delante de nuestros hijos, principalmente, masculinos por parte de la madre, y que bueno, pues que eso es un sustento bíblico en cuanto a la desnudez del padre, cuando tenemos claro. ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad?, que tenemos con Cam, ¿verdad? Y bueno, es vetado por no cubrir la desnudez de su padre, Noé, y bueno, esto significa, y hacemos énfasis, no estamos hablando de una desnudez entre esposos, que es bendecido por la palabra del Señor, que tiene un disfrute también, claro, sino es extenderlo a diferentes miembros de la familia. Bien, importante entonces aprender a desarrollar la dinámica matrimonial de la desnudez y la sexualidad en la intimidad de la pareja, dentro de la dinámica familiar que convivimos en un mismo hogar para cuidar de nuestros hijos. Así es. Muy bien. Buen tema, buena conversación. Sí. Vemos la otra semana. Correcto, si Dios lo permite, y vamos a hablar también de un tema importante, que bueno, gracias a Dios que podemos fundamentarnos en la Escritura, y bueno, les esperamos de verdad y les agradecemos el tiempo que nos permite compartir. Así es, entonces damos gracias también a Linaje Producciones por su colaboración y estamos esperando escuchar de ustedes en redes sociales. Correcto. Nos vemos, gracias. Nos vemos.